compañeras. Nosotros somos del barrio de Abril y vamos a exponer lo que es la revolución vietnamita. Tenemos a Raúl, Ricardo, Morales, Valdés. En nuestro caso, vamos a estar exponiendo aquí nuestro compañero José Luis y mi persona José López. Entonces, primero tenemos una introducción sobre lo que es la revolución vietnamita, que fue un proceso de lucha por la independencia y la unificación nacional entre 1945 y 1945. Para la fecha de 1945 es cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Menciono eso porque para esa época China estaba gobernada por Francia, vivió por muchos años, de hecho vivió casi por 100 años, dominada por los franceses. Y algo que le ayudó bastante a la vietnamita en su independencia fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué les ayudó? Porque Francia participó en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Francia fue conquistada por los alemanes. Por lo tanto, Francia quedó bastante debilitada después de la Segunda Guerra Mundial como para mantener el dominio francés sobre Vietnam. Continuando con la exposición que tenemos de la ubicación de Vietnam. Bueno, Vietnam está ubicado en la parte... Estamos ubicados... Entonces tenemos acá la ubicación de Vietnam, tiene fronteras con China y se encuentra en la parte de Indochina, en el sudeste de Asia. Y llega hasta el extremo sur de la península con una zona costera sobre el mar territorial de China. La independencia vietnamita también tuvo que ver mucho con la lucha japonesa. Los japoneses también lucharon contra Vietnam y al final los vietnamitas lograron expulsar también a los japoneses y a los franceses. Tenemos los antecedentes de la lucha vietnamita. Bueno, el país tiene más de 100 millones de habitantes y una de las historias marcada por invasiones y luchas por la independencia, como mencioné, tres países principalmente. Uno, lo que es Japón, Francia y posteriormente Estados Unidos, que fue el último país que invadió a Vietnam. Durante siglos, Vietnam también estuvo bajo el dominio chino para esa época, de 1945, y uno de los hechos más importantes ocurrió en el año de 1938, cuando Leo Jin derrotó a China en la batalla del río Paz y la intervención de parte de China. Ahora les voy a hablar un poco sobre el colonialismo francés. Entonces Francia, como mencioné anteriormente, ocupó a Vietnam en el siglo XIX. Explotó muchos recursos, especialmente lo que es el caucho. Les menciono el caucho por una razón, por la industria automotriz. Para esa época, de los años de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, viene lo que se conoció como la Revolución Industrial. Para esa época, había una gran demanda por caucho. ¿Por qué? Porque la industria automotriz estaba en todo su apogeo. Estaba comenzando a crecer, estaba comenzando a florecer y por lo tanto había una gran demanda de caucho. Pero además del caucho, también hubo otros productos que se explotaron de parte de Vietnam, como el arroz, el tabaco, etc. Y, sin embargo, a pesar de contar con todos estos recursos, la población vietnamita vivía en extrema pobreza. Entonces, la siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la lucha por la independencia. El principal líder de la revolución vietnamita es este personaje que tenemos acá, que se le conoce como Ho Chi Minh, que fue el líder de la revolución vietnamita. Bueno, hay mucho que decir sobre este líder. Una de ellas, por ejemplo, es que antes de ser líder de la revolución vietnamita, viajó por Europa, trabajó en unos barcos europeos, especialmente franceses, donde aprendió francés. También fue parte de varios partidos comunistas, incluyendo Rusia, etc. También el verdadero nombre de este personaje es este que tenemos acá, que se le conoce como Nguyen Anh Quoc.
El nombre de Ho Chi Minh lo adaptaría posteriormente durante la guerra con Vietnam. Entonces este personaje vivió de 1890 a 1969 y fue un personaje clave para organizar la lucha revolucionaria en contra de la colonia francesa y fundó el Partido Comunista de Vietnam, el PCB, en el año de 1927, adaptando el marxismo como una realidad en Indochina. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces tenemos la victoria contra Francia. La victoria contra Francia ocurrió el 2 de septiembre de 1895, cuando la Segunda Guerra Mundial terminó. Entonces viene este personaje que se llama Bien Minh y proclamó la independencia y fundó la República Democrática de Vietnam. Sin embargo, Francia se negó a reconocerla y tomó el control del territorio apoyado por Estados Unidos. Aquí ya vemos la intervención de Estados Unidos por primera vez en Vietnam. El objetivo de Estados Unidos, en este caso, cuando interviene en Vietnam, era detener el paso o el desarrollo del comunismo o el socialismo en Asia. Entonces aquí tenemos la intervención de Estados Unidos. Estados Unidos interviene militarmente con ese objetivo principal. Uno que es detener el triunfo de la revolución vietnamita. Recordemos que Francia no pudo sostener el dominio colonial que tenía ante los vietnamitas al quedar debilitado después de la Segunda Guerra Mundial, entonces no tuvo el poderío para hacerlo, lo que pidió ayuda a los Estados Unidos. Estados Unidos es cuando llega por primera vez y comienza a intervenir militarmente con fuerzas aéreas principalmente. De hecho, Estados Unidos en Vietnam tiró más bombas que en la Segunda Guerra Mundial. Vietnam recibió más bombas que lo que se tiró en la Segunda Guerra Mundial, lo que es muy increíble. Y sin embargo, los vietnamitas lograron luchar una lucha totalmente dispareja con una potencia donde por primera vez se vio una lucha muy similar, eso es algo que le va a hablar José, muy similar a lo que pasó aquí en Nicaragua. Pero no voy a hablar de eso, sino que se conoció como una lucha, la lucha de túneles. ¿Por qué? Porque en la lucha de túneles los soldados vietnamitas solían esconderse, atacar a los Estados Unidos con el comportamiento o con lo que tenían a su alcance y posteriormente se retiraban antes de ser ejecutados por los soldados americanos. Les voy a hablar, bueno, aquí voy a dejar a mi compañero José Miguel que va a hablar un poco sobre la coyuntura actual entre la revolución vietnamita, el Tratado Sandino y la guerrilla. Buenos días, compañeros, compañeras, aprovechando el tiempo porque aquí es rapidísimo. Bueno, él explicó todo el contexto histórico, ¿verdad?, donde la revolución vietnamita se consolidó luchando contra todas las potencias extranjeras que ustedes ya vieron ahí. Sin embargo, no logró ser su objetivo. Los Estados Unidos intervienen a partir de los años 60. Ya a partir de 1957 ya empieza la intervención norteamericana en Vietnam. Primero con 180.000 hombres. Después, paralelamente, llegó a más de 500.000 de hombres. Y durante el transcurso de la guerra, que fue de 20 años, fueron casi 4 millones de soldados los que tuvieron participación en Vietnam. Fue una guerra desastrosa prácticamente, donde murieron 180.000 soldados norteamericanos y 3 millones de pobladores vietnamitas. Fue algo desastroso. Pero lo fundamental para mi posición es la lucha, la guerra simétrica. ¿Dónde nace la guerra contemporánea simétrica? Fue la lucha que hizo nuestro general Sandino. Porque nuestro general Sandino se enfrentó al ejército más poderoso del mundo, a la marina yanqui, con machetes, con los elementos naturales del territorio, con bombas dinamita, ¿verdad? Y
sin embargo, logró derrotar a los norteamericanos. De tal manera que los Estados Unidos, en toda su andar de intervenciones, reconocen dos derrotas. Una, la de Nicaragua, del general Sandino, y la de Vietnam. Después no reconocen ninguna otra derrota. Entonces, la revolución en la guerra del general Sandino fue un ejemplo. De ahí surgió, con los escritos de Gregorio Celso, salió a luz cómo era la lucha de Sandino. Y el general Giap, que era el jefe guerrillero de Vietnam, retomó esa lucha sandinista, ¿verdad? Retomó esa lucha y prácticamente fue aplicado esos mecanismos de lucha. Entonces ellos aprovecharon todos los elementos naturales del terreno, el bambú, el búfalo, todo eso lo aprovecharon para enfrentarse a un enemigo poderoso, por eso se llama guerra asimétrica. Y ahí están los resultados. Vietnam venció con grandes sacrificios, pero venció. Y el último eslabón ahora es la guerra de Irán, que también es una guerra asimétrica, que también se alimentó de la experiencia vietnamita, nada más que ellos adaptar a su territorio. El territorio iraní era un territorio en la que de un desértico, ¿verdad? Sin embargo, ellos con menos armamento y con menos presupuesto y con menos capacidad